Esperamos 5 minutitos más, a ver si se une alguien más y si no arrancamos. No, sí, de terror, pero bueno, ya está. Bueno, Fabiolingui, te dejo. No pude llegar a mi casa todavía. Ay, Dios, ahora vengo a la panadería. Emma que hizo media luna. Bueno, Fabita, te mando un besote.
sí, o sea que ya sabía. El sábado a la mañana parece que entran, así que el sábado a la mañana vamos a ir. Bueno, vamos a ir Buen día. arrancando, si Buenas les parece. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, después se irán sumando. Bueno, Pero bueno, vamos a arrancar los que estamos. Después se irán, ahí ya se está sumando alguien más. Bueno, lo que vamos a empezar a charlar hoy, que va a ser motivo de dos charlas más, es... A ver, pará. Ahora sí. Ahí está. Va a ser motivo de dos charlas por lo menos, que es el tema de las locaciones. Es uno de los temas donde más nosotros más trabajo tenemos, ¿no? Las locaciones y la compraventa son dos de las cosas más, más habituales, sobre todo el tema de las locaciones. Y el tema de las locaciones, yo les pasé el otro día el ebook que tiene algunas cosas, pero que tenemos que considerarlo. Vamos a empezar desde el punto de vista del enfoque que le tenemos que dar. Ustedes saben, y lo hemos charlado, que normalmente lo que se dice el espíritu de la norma es proteger a la parte más débil. Y en el tema de las locaciones, la legislación considera que la parte más débil es la parte del locatario. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar que la legislación va a tratar de normatizar en favor del locatario. Y de la parte de los locatarios también, hay algunos locatarios que son considerados más débiles todavía, que son los locatarios de vivienda. Y como vimos también en la parte de la compra-venta, en línea general el código lo que tiende es a la protección de la vivienda familiar. Entonces, ahí tenemos que a lo largo de toda la charla vamos a ir identificando las situaciones y ustedes van a ir viendo cómo la legislación referida a vivienda tiene un contexto distinto y un contexto mucho más favorable de lo que sería la legislación cuando de locatario se trate el tema de otros destinos. Entonces vamos a empezar de a poco, no sé si ustedes lo tienen, lo pueden ir viendo, si lo tienen aparte o por ahí si lo tienen en el mismo ámbito, pero yo voy a ir trabajando sobre el ebook, ir viéndolo, vamos a ir viendo los artículos generales, que es una parte interesante que siempre tenemos que tener en cuenta. Se parte siempre de lo que es la definición de locación, que la habíamos hablado con ustedes cuando hablamos en el tema de la compraventa. ¿Por qué? Porque tiene ciertas similitudes en algunas cuestiones. Entonces dice en 1187 que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporal de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Al contrato de locación se aplica el subsidio, lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. O sea, eso que ya lo vimos. También tengamos una idea, porque nosotros referimos la locación
casi exclusivamente al tema de inmuebles, que es donde nosotros desarrollamos nuestra tarea profesional. Pero la definición genérica es de todo tipo de locaciones. Porque también después va a haber en el mismo código diferenciaciones de lo que es la locación general de cosas a la locación de inmuebles, que también nosotros lo vamos a ir refiriendo. Fíjense que, por ejemplo, ya empieza a marcar, en el mismo artículo que sigue, en 1188, empieza a marcar la diferencia, porque dice, el contrato de locación de cosa inmueble o mueble registrable de una universalidad que incluya alguna de ellas o de parte material de un inmueble debe ser hecho por escrito. Y esta regla se aplica también a prórrogas y modificaciones. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de inmuebles o de muebles registrables, podemos poner un automóvil o podemos poner algo de eso. Todo tipo de contrato de locación que tenga que ver con esta particularidad debe ser hecho por escrito. Pero no solo el contrato. Acá el código me habla de las prórrogas o modificaciones. A lo largo de la vida de un contrato, puede haber modificaciones. Puede haber modificaciones de ciertas características o cosas que las partes acuerden. Entonces eso debe ser hecho por escrito. Porque es lo que el código indica, son las famosas adendas. Si ustedes ven en un contrato, van a ver una adenda que es una modificación. Entonces el código lo que me dice, mire, usted lo puede modificar el contrato. Lógicamente la voluntad de las partes, locador y locatario. Pero eso se debe hacer por escrito. Lo mismo la prórroga de contrato. Porque después vamos a ver más adelante, sobre todo el tema de las prórrogas, vencimiento de contrato, que tiene una particularidad bastante interesante cuando no se hace por escrito. Ahora, fíjense ustedes que acá viene un artículo que suele ser bastante controversial en algunos casos. Y a nosotros nos pasa muchas veces esto que vamos a hablar ahora en la parte inmobiliaria. El 1189 dice, enajenación de la cosa locada, excepto pacto en contrario, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte o subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada. Ahora, prestemos atención al primer párrafo. Si yo leo el primer párrafo, por eso, ¿se acuerdan cuando hablamos siempre y decimos que cuando uno ve la ley, una ley o lo que sea, hay que verla en su integralidad? Si yo saco este artículo solito de acá y no hubiese nada más, diría que si hay un pacto, o sea, un acuerdo entre las partes reflejado en el contrato, en caso de muerte o enajenación, el contrato se podría llegar a dejar sin efecto. ¿Usted qué opina? Dice eso. Porque dice, si hay un pacto, se puede dejar de transmitir por muerte, se puede dejar de transmitir por enajenación, si hay un pacto. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que si yo pongo esa cláusula en un contrato de locación, donde digo que se alquila un inmueble para vivienda, para acomodación, y en caso de venta, el contrato queda sin efecto? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Está bien o está mal? A ver qué opinan. ¿Está bien o está mal? De acuerdo a lo que leí. A ver qué dicen ustedes. Las quiero escuchar, a ver qué me dicen. ¿Cómo, Luis, podés repetir la pregunta otra vez que se me... El 1189 dice que el contrato de locación se transmite activa y pasivamente en caso de muerte o en caso de enajenación. Se transmite. Excepto pacto contrario.
Quiere decir que si yo acuerdo que no se transmita, que se termine, sería legal. ¿Ustedes qué dicen? Sí, es legal, porque se pactó Si entre yo las lo dos pongo en el partes. contrato, Y que sí, se vende el inmueble y por el 1189, estaría bien, ¿o ajá. no? Y sí, porque lo respaldan la ley y aparte se pactó entre las dos partes, la otra parte también Muy está acá. bien. Ahora, tengan en cuenta esto, lo que dijimos recién. Yo les digo a ustedes que no. Pero no les voy a decir ahora por qué. Yo les digo a ustedes que no. Ahora después lo vamos a ver. Por eso, ¿para qué lo vamos a ver así? Para que veamos cómo una norma tiene que relacionarse los distintos artículos. No son cosas aisladas. Este no lo podemos ver aislado del contexto de otros que vamos a ver después. ¿Nos quedamos con esto? Ustedes dicen que sí, yo digo que no. Después lo vamos a charlar cuando llegue el momento. Ahora, ahora fíjense lo que dice, y acá empieza a diferenciarse lo que yo les decía antes en el 1190. Si la cosa alocada es inmueble o parte material de un inmueble destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, ya acá, en la otra fallecía el locador, ahora fallece el locatario. La locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante el año previo al abandono o fallecimiento. El derecho del continuador de la locación prevalece sobre el heredero del locatario. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de la protección de la vivienda familiar, acá vamos allá. Porque no me dice, en caso de fallecimiento del locatario, la familia continuará. Me dice, no solo el familiar, sino alguien que hubiera recibido trato, que viva ahí y hubiese recibido trato ostensiblemente familiar. Puede ser un amigo que vive con esa persona, que tiene un trato, ¿por qué? Porque lo veían que entraba, que salía todos los días, que comían, que esto, que el otro. Es un amigo, no es un familiar. Entonces acá el código me dice, quien lo habite y acredita haber recibido del locatario ostensible trato familiar. Ni siquiera me dice que tiene que ser familiar. Si es familiar, lógicamente, está justificado. Ahora, si es un conocido, esa persona tiene derecho a continuar en la locación hasta la finalización del contrato. El familiar o aquel que haya vivido ahí por más que no sea familiar. Puede continuar. Inclusive, fíjense que me dice que tiene más derecho que el heredero del locatario, pues supongamos que está alquilando una persona mayor. Se muere. Bueno, el heredero dice, che, quiero de abajo el contrato. Ah, no, pero allá está Juancito que vivía en otra pieza. ¿Y Juancito quién es? Y Juancito es el amigo de tu viejo, que vivía ahí con él. Jugaban al chichón ahí, a las cartas y vivían ahí. Juancito se queda hasta que termine el contrato. Tiene más derecho Juancito que el mismo heredero. Es lo que yo, por eso les repito y les digo siempre, esto es lo que el código protege, la habitación, la habitabilidad, que la persona viva y continúe. Entonces vamos a encontrar siempre este tipo de alternativas. Entonces ustedes, cuando se les presente una ocasión, por ahí no nos vamos a acordar que es 1190, pero nos vamos a acordar cuál es el concepto, que es lo que yo siempre digo. Nosotros tenemos que acordarnos el concepto, después lo vamos a buscar. Porque alguien te dice, che, mirá, me pasó esto, a ver, y no, realmente tiene más derecho. ¿Y dónde lo dice? Y bueno, dejá que lo busco, y voy a buscar 1190. O voy a buscar dentro del código lo que lo dice, pero yo tengo que conocer conceptualmente cómo es la cosa. Después tenemos
Fíjense ustedes, 1191, para celebrar contrato de locación por más de 3 años o cobrar alquileres anticipados por el mismo periodo se requiere facultad expresa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno actúa como representante, la persona que actúa como representante, que puede ser por un poder del locador, sí, hasta 3 años es un poder de administración, como cualquier poder de administración. Ahora, si pasa los 3 años, se considera que es de disposición. Entonces tiene que tener facultad expresa. Lo mismo que hablamos de los poderes cuando es la venta. Yo puedo tener un poder general de administración para cobrar algunos alquileres, para cobrar jubilación, para hacer esto, para hacer lo otro. Ahora, si yo voy a vender, necesito un poder de disposición. Si yo voy a hacer un contrato de alquiler por más de 3 años, o voy a hacer uno que me van a pagar 3 años por adelantado, tengo que hacer un poder de disposición. Después 1192 lo vamos a pasar de largo porque no es de mucha aplicación, que es el alquiler de la cosa futura. Ahora vamos a este, sí que es interesante. Hay algunos que los voy a ir dejando de lado, porque son casi... Hacer contrato de locación de cosas futuras es muy perro verde, es muy perro verde. No se hace mucho, sobre todo en nuestro país no se hace mucho, porque no hay tantas condiciones como para hacerlo. Ahora, el de regla administrativa sí, acá el 1193 es clarito. Y acá diferencia. Las personas, cuando es persona jurídica de derecho público, el Estado Nacional, provincial, nuestro colegio, ahí se rige de 2 maneras. Se rige de 2 maneras. Cuando es locador, por la norma del derecho administrativo, no por el código. Porque tiene que cumplir otros roles, otras exigencias. Y cuando es locatario, por el código. O sea, hay diferencia. Cuando el Estado es locador, va por el derecho administrativo. Cuando el Estado es locatario, va por el Código Civil. Nos pasará mucho. Yo hace años que le alquilo inmuebles a la municipalidad. Entonces, la municipalidad, como alquila, va simplemente va por como cualquier inquilino común. Ahora, acá empezamos con algunos artículos que son interesantes. 1194. El locatario debe dar a la cosa locada el destino acordado en el contrato. Esto es fundamental. Destino acordado en el contrato. Yo para lo que acuerdo en el contrato tiene que ser el destino que se le dé al inmueble. A falta de convención puede darle el destino que tenía al momento de locarse, el que se da cosas análogas en el lugar donde existe la cosa que se encuentra o al que corresponde a su naturaleza. Bueno, esto nosotros siempre vamos a poner el destino. Ahora fíjense este último párrafo. Este último párrafo es fundamental en nuestra actividad. Si el destino es mixto, se aplican las normas correspondientes al destino habitacional. Si el destino es mixto, se aplican las normas correspondientes al destino habitacional. Ustedes saben que a partir del código, las locaciones se dividen en locación habitacional y otros destinos. ¿No? Antes era locación comercial, ahora hay 2 nada más. ¿Es el habitacional o es el otros destinos? Ahora, a mí me dicen, mire, en caso de ser mixta la locación, y hay para vivienda y otra cosa, se aplica la norma de vivienda. Y le voy a poner un ejemplo clásico que yo le doy siempre en las charlas. El supermercado chino. El supermercado chino, nosotros sabemos que le alquilás al chino donde pone el supermercado y después tiene 2 piecitas más donde viven 43 chinos, más o menos, ¿no? Entonces, si vos le ponés que se permite, que es
para supermercado y habitación de los 43 chinos y vivienda de los 43 chinos, te lo agarra por habitacional. Entonces vos, y al agarrarte por habitacional, ahí tenés el tema de cómo se ajusta, ahí tenés una serie de temas. Ahora, ¿qué es lo que hace uno? Le pone no se puede vivir. O sea, tiene el local con 2 oficinas, que son habitaciones, y 2 baños. Se encuentra terminantemente prohibido habitar en el inmueble, porque no es su destino. Punto. Van a vivir los 43 chinos iguales, van a vivir igual. Ahora, el contrato se rige por otros destinos, por la parte comercial, punto número 1. Y punto número 2, se está alterando el destino de la cosa. Entonces, si yo tengo que hacer un reclamo, una ejecución o lo que sea, ahí mismo, ya por haber variado el destino de la cosa, lo puedo llegar a rajar. Les pongo este ejemplo porque es bastante, diríamos, cualquier tipo de comercio. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo hablo que el comercio sea lo importante, el local comercial sea lo importante, y pueda tener ahí atrás un par de pies, una cocina donde puedan vivir. Ahora, si lo importante es la vivienda, porque hay una vivienda que es muy importante y tiene un localcito donde pone una oficinita de la persona que alquila, lógicamente el destino principal va a ser el de vivienda, y el de vivienda me va a arrastrar al otro, porque lo importante ahí es la vivienda y lo secundario es el local. Ahora, si lo importante es el local, pongamos que únicamente es para destino comercial. No le pongamos vivienda, porque si no me lo manda a destino habitacional. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, lo que vimos hoy, lo que vimos hace un rato. Si hay un chino viviendo, se me rajan 42 chinos y me quedan un chino más viviendo, más 5 chinitos más 4 chinos que vinieron después, yo no lo puedo rajar porque son continuadores de la locación. Ahora, si ahí están viviendo, se me van 43 chinos, me quedaron 2, no me pagan el alquiler, los rajo porque no me están pagando el alquiler y encima está incumpliendo el contrato. ¿Nos damos cuenta la diferencia sustancial que hay, una cosa y otra? Y no es discriminatorio, estoy poniendo los chinos porque es un supermercado que tengo a 2 cuadras de mi casa y veo cómo es la cosa. Entonces, sea chino, sea coreano, sea lo que sea. Si lo principal, no le pongamos que se admite vivienda. Bueno, por supuesto, no se puede requerir, no se puede prohibir, ni siquiera condicionar el alquiler con personas discapacitadas o que tengan algún impedimento. Ahora, vamos al 1196. Y acá empezamos a marcar las diferencias. Porque vamos a sacar las diferencias por, diríamos, por omisión del otro. Ahí vamos a ir sacando las diferencias. Si el destino es habitacional, no puede requerirse el locatario a el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Cuando es vivienda, no puedo pedir más de un mes de alquiler. B, depósito de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. Ya no puedo pedir más de un mes de depósito. El depósito de garantía se da devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento de restitución de la tenencia del inmueble. En el caso de existir alguna deuda por servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondiente al periodo contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubiera sido facturada, podrá acordarse su pago tomando el efecto de los valores del último servicio expensa abonado, o bien el locador podrá retener una suma equivalente a dicho monto como garantía del pago.
En este último caso, una vez que el locatario con la factura remanente presenta la constancia, quien le será devuelto, le deberá restituir de manera inmediata la suma retenida. Bien, vamos a este tema. El depósito en garantía. Este es uno de los cambios que introdujo la ley 27.551. ¿Por qué? Anteriormente a esta ley, el inquilino pagaba el mes de depósito equivalente al primer mes y cuando se le devolvía a ese valor histórico. Entonces, imaginémonos hoy en un contexto inflacionario como el que está viviendo de las dos maneras. Lo cual era injusto, porque en definitiva lo que el inquilino está pagando es un mes. Por nosotros, cuando le pedimos el mes por adelantado y le pedimos un mes de depósito. Después le ponemos que es equivalente a tantos pesos, pero pedimos un mes. Y lo que está poniendo es un mes. Entonces es lógico que después, cuando se le devuelva el importe del mes que corresponde. Y acá hay una duda que ayer me planteaban algunos, me llamaron unos colegas y me decían lo siguiente. Cuando cambia el valor del mes del alquiler, o sea, al año cuando cambia el valor del alquiler, ¿tiene que pagar el inquilino actualización de depósito? No. No. Porque siempre va a tener un mes. Entonces, si el primer año pagaba 10.000 pesos y el segundo año pagaba 20.000 pesos, si le tienen que devolver, le van a devolver 20.000 pesos, porque es el mes de alquiler, pero no tiene que pagar la actualización. Porque el propietario, cuando se metió en el bolsillo, se metió un mes. Se metió un mes en el bolsillo. No importa el nominal, saquemos la nominatividad. Es un mes. Entonces, es un mes hoy, es un mes mañana y un mes pasado. Siempre va a ser un mes de alquiler. ¿Entendemos, no? Sí, es fácil. Tampoco se puede pedir el pago de valor llave o equivalentes y la firma de pagarés o cualquier documento que no forme parte del contrato original. Esto también es importante. Porque nosotros Una consulta, Luis. ¿Cómo? Una consulta. El mes de Dale, garantía, después de 3 años, obviamente que se desactualiza. Igual ese es el mes, el valor de ese momento que se confeccionó el contrato. No, o sea, suponete que vos arrancaste un contrato con un alquiler de 10.000 pesos. Sí. Pasan 36 meses, terminó en 30.000 pesos. Sí. Si el propietario le tiene que devolver 30.000. Ah, está bien. Ahora, pongamos otro ejemplo más. Suponete que termina con 30.000. Pagó el mes, en su momento 10.000. Termina en 30.000. Acuerdan un nuevo contrato en 40.000 en vez de 30. Ahí sí tiene que poner la diferencia. Pero la diferencia es de 30 a 40. Sería 10.000. No de los 10.000 originales que puso, poner 30 más. Como ocurría antes de la modificación del código. Porque antes de esta modificación, ¿qué pasaba? Vos pusiste 10.000 pesos. Pasaban 3 años, el nuevo contrato eran 40.000. Vos terminaste pagando 30, el nuevo contrato es 40. Tenía que poner 30. Entonces, ahí esto puso un poquito de justicia. Para mí esto es más justo, porque en definitiva sigue siendo un mes, no importa la nominatividad. Porque si estuviésemos en un país con inflación cero, ese mes de 10.000 valdría siempre 10.000 y terminaría devolviendo 10.000. Ahora, el inquilino no tiene la culpa de la inflación. Está bien, gracias. Y por último, no, por favor, el pago de pagarés o cualquier otra porquería que se acostumbran a hacer para cagar a la gente, que mirá, hacemos un contrato de 10 y hacemos pagaré por 20 afuera. Eso no sirve. Está prohibido. Ahora, todo esto para vivienda. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, otro destino, comercio, vamos a poner, o fábrica, lo que sea. ¿Yo podría pedir un pago anticipado mayor de un mes? ¿Le podría pedir 3 meses por anticipado?
Entiendo que sí. ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí. Sí. Porque me dice que únicamente no me puede pedir para vivienda. Lo que la ley no me prohíbe, me permite. Segundo, ¿le puedo pedir más de un mes de depósito de garantía? Para comercio estoy hablando. También. Si no lo, También, porque la ley no me lo prohíbe. ¿Le puedo pedir llave? Sí. De hecho, hoy porque por ahí el tema comercial en algunos lugares, pero hay avenidas, por ejemplo, si usted, la famosa avenida Avellaneda, viste esa donde está todo el tema de la ropa, y en varios, y en el conurbano hay varias avenidas donde cobran llave, te cobran depósito, te cobran por anticipo y te cobran llave. Y cuando renuevan el contrato, actualizan la llave. Y estamos hablando de llave, ahora no sé cuánto estarán, pero en su momento estamos hablando de 200.000 o 300.000 dólares de llave. Vos querés poner un negocio en la calle Avellaneda, tenés que poner el alquiler que tenés que poner. Tenés que poner el depósito que tenés que poner y aparte tenés que poner 150.000 dólares o 100.000 dólares. Y en los shopping pasa lo mismo. Eso se puede. Entonces, todo esto está para el tema de locales comerciales o fabriles o lo que no sea vivienda. Para vivienda no, para el otro destino sí. Luis, Plazo Luis, sí, pero el tema de vivienda normalmente, yo alquilando en mi historial de alquiler, el último mes, si vos te vas de la vivienda, no lo terminás pagando, porque es decir, acordás el último mes pagarlo con la garantía. claro, Así nadie pone plata. eso lo acordás con con el propietario. Claro, normalmente Normalmente, es sí, así. viste. Si vos entregaste todo en orden y entregaste la factura y todo, compensás el último mes y listo. Plazo máximo, vamos al 1197. El tiempo de locación, cualquiera sea su objeto, no puede exceder de 20 años para el destino habitacional y 50 años para los otros destinos. El contrato es renovable expresamente por un plazo que no exceda los máximos previstos contados desde su inicio. Acá está, otro perro verde. Es muy difícil. Contrato por 20 años de vivienda y 50 años comercial. Es muy difícil. Salvo en el comercial, que por ahí se hace 5 más 5 o una cosa así, de acuerdo a la inversión que se haga, pero es muy difícil ver contrato a 50 años, la verdad, y a 20 años para vivienda es complicado. El banco hace 10 años, Luis. Claro, en un A 10 banco años. sí, te hacen 10, y así tipo empresas importantes y demás te hacen contratos largos. Pero esos tienen otras modalidades de contrato y demás. Y el plazo mínimo. El plazo mínimo de la locación de inmuebles. El contrato de locación de inmuebles, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del 1199. El locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Cuando una norma dice, como en este caso, se considerará, esta es una norma de carácter público, de orden público. Cuando es imperativa la norma, es de orden público. Acá quiere decir, ¿qué quiere decir? Cuando una norma es de orden público, la voluntad de las partes no la puede modificar. Lo que es de orden público no se puede modificar por voluntad de las partes. El contrato mínimo es de 3 años. Se hace por menos, se considera de 3 años. Es de carácter público. Es de orden público. Entonces, no le busquemos la vuelta. Cuando son 3 años, son 3 años.
Y ahora, les pregunto una cosa. ¿Cómo ato al 1188 que hablamos primero? ¿Se acuerdan cuando dijimos que las partes podían acordar que en caso de enajenación o demás se podía rescindir el contrato? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y yo les dije que ese decía que sí, pero yo les decía que era ilegal. Bueno, acá está porque es ilegal. Porque esa que es podrán acordar no es de orden público. Podrán. O sea, es una convención que la pueden hacer entre las partes. Ahora, esta es obligatoria. 3 años mínimo. Y si es menos, son 3 años. Siempre son 3 años. Salvo que el locatario, que es el que está adentro, rescinda o algo. Ahora, por parte del locador no puede. Entonces, yendo a lo primero que hablamos hoy, cualquier cláusula que se haga, que contenga y que diga que en caso de venta o enajenación del inmueble, las partes lo darán por rescindido, es ilegal. No sirve. No es práctico, o sea, no se puede llevar a la práctica. Se los digo esto y le pongo cierto énfasis, porque esto nos vamos a encontrar habitualmente. Cuando el propietario te dice, che, ¿por qué no lo pone en venta? Total, le ponemos una cláusula que en caso de que se venda, al inquilino le damos 60 días, ¿eh? La puta, qué generoso que sos. Como si fuera fácil conseguir una vivienda, ¿verdad? Le damos 60 días para que se vaya, mirá qué fácil, ¿eh? No le cobramos un mes, ultra generoso. Es ilegal. Es ilegal. El inquilino te dice, no me voy, no se va. Entonces, En la muchas veces práctica, como, Luis, en la práctica normal, habitual, ¿cómo se hace? no se hace, Acordás no con se el pone. inquilino. No se Si no, pone la cláusula. no se pone, pero en la práctica, En la práctica, claro, se digo, vende con el inquilino adentro. perfecto. Salvo que, suponete, pero no lo puede escribir. Salvo que vos arreglé con el inquilino, decirle, mirá, en caso que se venda, yo te busco tu inmueble y le da alguna ventaja. Decir, bueno, el dueño te va a pagar. Pero si tiene buena voluntad, lo quiere hacer, ¿eh? Sí, sí. No se puede ni plasmar en el contrato. Por eso muchas veces el propietario te va a decir, no, pero ponelo la cláusula, porque viste. Y el inquilino te lo va a firmar. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando querramos hacer que esa cláusula sea válida, o sea, que le digamos al tipo, mirá, vos te tenés que ir porque se vendió, si no, no me veo una mierda. Entonces, ¿qué va a pasar? El propietario que te pidió que hicieses esa cláusula, te va a decir, pero vos me dijiste, vos me pusiste esa cláusula en el contrato. Bueno, pero vos me pediste, no, pero vos me pusiste la cláusula. Y es verdad. Nosotros no podemos con Andrea firmar un contrato para decir, la vamos a matar a Fabiana. Ah, no, pero yo firmé un contrato. Andrea me pidió que yo la matara, yo firmé el contrato, yo cumplí con el contrato. Vos van en cana igual, porque no podés hacer un contrato para matar a una persona. Entonces vos no podés meter en un contrato una cláusula ilegal. Y esto yo veo que muchos colegas lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque después te lo van a echar en cara. La gente tiene memoria muy frágil, muy frágil. Entonces va a decir, pero vos me dijiste, y no ves que me perdí la venta, y mirá lo que me hiciste. Ahora, culpa cero, ¿eh? Culpa cero. No te dice, no, yo te pedí que me pusiera la cláusula. Entonces, ustedes después son libres de trabajar y de hacer como más les gusten las cosas. Ahora, tienen que saber que es ilegal y tienen que saber que después se les puede venir en contra. Entonces, ¿yo qué hago en mi caso? ¿Qué hago yo en mi caso? Porque ya estoy curtido con esto, no lo pongo. Yo no lo hago. Porque después ven los quilombos. Y ni hablar en el colegio las veces que vienen con estas cosas, los propietarios.
Y pero a mí me dijo el martillero, ¿qué sé yo si el martillero le dijo o no le dijo? Acá Entonces, en donde yo vivo se dio hace poquito un caso así, hay un hombre que anda desesperado buscando alquiler, pues estaba alquilando y la casa se vendió. y bueno, el hombre, hasta que termine el contrato se puede quedar. Y no le pagan al dueño hasta que no le desocupe la casa del hombre. Y pobre, anda desesperado por todos lados buscando alquiler y no hay. Y Claro. se fue a asesorar con un abogado porque él pensó que lo podían dejar en la calle. Y el contrato, el abogado le va a decir lo que le dije yo. Y sí. Quédate, y si no Sí, te sí, quiere sí. cobrar, depositale judicialmente el alquiler y te quedas hasta el último mes. Y después te vas. Es El así. que tiene que estar buscando casa sería el martillero para esa persona, así hace doble negocio. Ofrecerle Vende la alguna casa y alquila. alternativa. Claro, ofrecerle alguna alternativa. ¿Viste? Igual Pero acá bueno, hay un tema de escasez de alquileres a donde en yo todos vivo, lados, querida, en todos lados. impresionante. No hay, no hay, No hay. no hay. Y cuando te aparece algo se pelean, ¿viste? Pero bueno. Es lo que no hay. En vez de decir es lo que hay, es lo que no hay. No hay para alquilar. Ahora tenemos el 1199. Ojo con este que es un artículo muy interesante. Que a veces se usa mal, pero es muy interesante este artículo. Excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de muebles o parte de ellos destinado a sede embarjada, habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descansos o similares, si el plazo del contrato o de contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Esta es otra modificación. Fíjense ustedes. Dos cosas. Antes se hablaba de los alquileres vacacionales o en lugares. Ahora se habla de turismo. Turismo. O sea, hoy el concepto se amplió a turismo. Turismo se puede hacer en Mercedes, turismo se puede hacer en Quemú, turismo se puede hacer en San Andrés de Giles, en donde sea se puede hacer turismo. No hay impedimento. Ahora, lo que me dice acá es, ojo, el máximo son 3 meses. 3 meses. En un solo contrato o en contratos que se vayan sucesivos. ¿Por qué me pone este límite? Porque después me dice, mire, después de 3 meses está bien, usted puede descansar 3 meses, quedarse en el mismo lugar 3 meses. Ahora, si usted está más de 3 meses de vacaciones en San Andrés de Giles o en Mercedes, o usted está loco y lo mandamos al neuropsiquiátrico, o está para otra cosa, está de vivienda. No son boludos los que escriben esto, son hijos de puta, pero no son boludos. Entonces, ¿por qué? Porque antes hacían 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, resulta que el tipo estaba de vacaciones 40 años. Cada 3 meses estaba de vacaciones siempre en el mismo lugar. La puta, mira qué lindo, vive siempre en el mismo lugar de vacaciones. En la misma casa vive de vacaciones 40 años. Entonces, en el mismo lugar 3 meses, y hincha la pelota, vaya a hacer a otro lado. Entonces, ese es el de turismo. Y después está el de guarda de cosas, la de exposiciones, y fíjense este último que es interesantísimo. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato, y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, yo hice un par de estos no hace mucho, hice un par de estos, que es un cliente mío que le alquila a una empresa que está haciendo la construcción, parte de la construcción en el complejo carcelario que se está haciendo en Agote, y le alquila a gente que viene a hacer un trabajo. Estos tipos que creo que vinieron a hacer reboco, no sé qué carajo vinieron a hacer. 6 meses. Bueno, se le hace un contrato por el 1199.
Supónganse que ustedes viniesen a estudiar a la universidad. Entonces van a cursar primer y segundo cuatrimestre. Venís en marzo y te vas en noviembre. No vas a estar 2 años. Bueno, ese contrato se puede hacer. Ahora, hay que especificarlo bien. Y tiene que ser demostrable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Había muchos que se querían agarrar del 1199 para no hacer el de habitación. Ahora, ¿vos qué le vas a poner a una persona? Si la persona está, la familia ahí, el tipo labura ahí y vive de antes ahí, ¿qué fin determinado va a ser? Vivir es el fin determinado. Habitacional. Porque esto tiene que estar justificado. La persona dice, sí, yo vengo a estudiar a la universidad, que estoy. Sí, yo vine a hacer un trabajo, aquí estoy. Me vine con toda mi familia temporalmente a hacer un laburo. Porque hay alguien que puede venir por 1 año, suponete en el banco, Alejandro. Pues mira, a mí me trasladan por 1 año a Mercedes. En vez de hacer un contrato por 3 años, hago un contrato por 1 año. Porque voy a estar 1 año cumpliendo funciones en Mercedes. Entonces vamos a poner que me están cumpliendo funciones en el Banco de Galicia, sucursal Mercedes por término de 1 año. Termina el contrato y se va a la mierda. Esto se usa en 1199. Es un contrato interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con efectos de la locación, entregar la cosa. Bueno, esto es otro de los temas interesantes. Hoy vamos a ver del 1200 al 1204 bis, que son muy interesantes. El locador deberá entregar la cosa conforme a lo acordado. A falta de previsión contractual, debe entregarla en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que el locatario conoció o debió haber conocido. Entonces a mí me dice, mire, usted cuando va a alquilar algo, lo tiene que entregar en condiciones. Excepto, dice, que el locatario conocía o debió conocer. Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué puede entrar? Vamos a los inmuebles, que es más lo nuestro. Porque si vamos al absurdo, como esto es locación general, yo voy a alquilar un auto. A mí me entregaron un auto, acá está, acá tiene su auto, acá lo alquiló, hicimos contrato por el auto. Pero no anda este auto. ¿Qué pasa? Le falta el motor. Levanto capó, le falta el motor. Ahora, yo tengo que haber conocido que el auto que yo voy a alquilar le faltaba el motor. No puedo ser tan pelotudo. Yo me tengo que fijar que el auto tenga motor. Entonces, en el tema inmueble pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que ver, a ver, y la pared está despintada. Y sí, la verdad que la pared está despintada. Yo tengo que verlo, el inmueble. Ahora, el inmueble tiene que estar en condiciones para yo poderlo habitar. Conocer es ver y estudiar. Ahora, hay cosas que uno no puede conocer. Esos son los famosos vicios ocultos. Porque, por ejemplo, yo vengo a ver una propiedad. La propiedad está en condiciones. Yo veo tanto en condiciones. Che, y la luz. No, hay que pedirla. Tengo que ir a leer. Pido el medidor. Voy, pido el medidor. Pongo así, bajo la pared. Y vuela toda la puta que lo parió. Se prende fuego la casa porque estaba toda la instalación hecha percha. ¿Cómo? Yo no me puedo meter adentro de los caños para ver. Esos son los vicios ocultos. Esos son los vicios ocultos. Entonces, yo tengo que ver lo que puedo ver, lo que puedo observar. Eso me agarro ahora que hace 3 meses que no llueve. Y la casa está bárbara. En la primera lluvia se llovió. ¿Y qué carajo? Si llueve, no llueve, hace 3 meses que no llueve. Esos son los vicios ocultos. Pero el locador la tiene que tener en condiciones para lo que yo la voy a usar. Si es vivienda, me tiene que entregar condiciones para ser vivienda. Si es un auto, me tiene que entregar condiciones para que yo pueda salir manejando y andar. Bueno. Pagar mejor. Bueno, acá, miren. Esta ley, más allá, la 27.551, más allá de algunos aspectos que por ahí no son del todo
católico, apostólico, románico, dijo, tiene algunas cosas buenas. Esto que viene de las mejoras a nosotros nos simplificó la discusión. Nos simplificó la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión de la mejora o de las reparaciones es la mayor que tenemos. Miren, la locación, sobre todo de inmuebles, contrato de locación de inmuebles. Esta es una definición filosófica que hace muchos años que uso. Es el acto de amor más efímero que existe sobre la tierra. El locador y el locatario se aman hasta que firman el contrato. Una vez que firmaron el contrato, cagaste. Son enemigo público número uno. El locador del locatario es un hijo de puta, este delincuente, no es que está en la casa. Este hijo de puta, no es que está viviendo en mi casa, no me la arreglo. Chao. Es peor que la relación con la suegra. Es una cosa espantosa. Y así. Ahora, esto llegó a modificar algunas cosas y nos dio algunas pautas para nosotros, los que estamos en el medio, tenemos que escucharlo a los dos, y atenderlos a los dos, nos dio algunas pautas que son interesantes. 1202. El locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa locada, aunque no lo haya convenido, si el contrato siempre se resuelve, excepto la que sea por destrucción de la cosa. O sea, si el contrato se resuelve y hay mejora, las tiene que pagar, pero ¿qué tipo de mejora? Ahora lo vamos a ver. Frustración del uso y goce de la cosa. Esto también es otra cosa que se aclaró definitivamente. Antes era medio complicado. Si por motivos no imputables al locatario, se viese impedido de usar o gozar la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar la cosa, o usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. ¿Qué quiere decir? Supongamos un caso extremo, que vino una gran tormenta, se voló el techo. No es una causa imputable al locatario. Ahora, el locatario puede decir, bueno, yo rescindo el contrato y me voy. O el locatario dice, mira, yo esto en una semana te lo arreglo, pasate a vivir en una parte, o bueno, listo, ese periodo no lo paga. Siempre que no sea imputable al locatario. ¿Por qué? Porque acá hablamos de una cosa que no está prevista. Él lo llamaba el caso fortuito, fuerza mayor. Bueno, esto no es imputable al locatario. Pues lógicamente, si es imputable al locatario, porque el locatario estuvo reventando la pelota, levantó toda la chapa al techo y el techo se llovió, no es culpa del locador. El que tiene que... Entonces, si no es imputable, el locatario puede hacer eso. Tiene esas dos opciones. La pérdida de luminosidad, déjenlo, después vienen ustedes. Hay otros artículos que yo no me voy a detener en eso, sino en lo que es más práctico. 1204, bis. Este es bárbaro. Este es el que nos soluciona mucho problema a nosotros. Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección podrá ser compensada de pleno derecho por el locatario con cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y ahora fíjense que lo voy a atar al 1201. Lo leí al revés a propósito. Me dice, mire, si el locador no realizó algún tipo de mejora, el locatario lo puede descontar del alquiler. Ahora, ¿qué tipo de mejora? ¿Cómo es la mano con esto? Vamos para atrás. 1201. Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe
Ojo, no dice puede, más o menos si tiene ganas, debe. Es imperativo, es imperativo. Conservar la cosa locada en el estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. Clarito. El locador debe mantener la cosa en condiciones. Por ejemplo, típico caso, en Mercedes es así. Termotanque. Acá en Mercedes un termotanque 3 años no sirve más para nada porque te juntó 400 kilos de sarro, por más que vos lo limpies, le abras la canilla, las pelotas, no sirve para nada. 3 años, rajalo el termotanque, pero no sirve. Ahora, cuando nosotros le alquilamos a alguien con agua caliente, le alquilamos con termotanque. Ahora, entonces, ¿por qué? Porque dice, pero se lo usa el inquilino. ¿Quién carajo lo va a usar si está en uso y goce? Ahora, si se le pincha el termotanque, lógicamente, si fue el boludo y le metió una agujereadora y lo agujerió, lo tiene que pagar el inquilino. Ahora, si es por uso de la acción del tiempo, porque no sirve mal el termotanque, lo tiene que cambiar el propietario. Si el techo se llueve, lo tiene que arreglar el propietario. Es todo lo que... ¿Por qué? Porque uno no alquila la casa que se llueva. La tiene que arreglar el propietario. Es todo tema del propietario. Ahora, fíjense ustedes. Y por eso yo les decía, tomen en cuenta cómo es la redacción. Este es de orden público. Porque dice debe. No dice podrá más o menos. Debe. Ustedes cuando vean debe, que es imperativo, a la mierda, cagaste, esto es de orden público. No lo podemos modificar entre las partes. Es de orden público. Yo no le puedo poner una cláusula que diga que el termotanque lo va a pagar el inquilino. No puedo, porque esto es de orden público, debe. El otro día me peleé con un cliente, buenos términos. Me dice, no, ponele que... No, yo no voy a poner nada, porque la ley dice otra cosa. Y bueno, si a vos no te importa nada, rajá, vos hacer lo que vos quieras, yo no lo hago. Porque vas a hacer una cosa que vos después sabés que está mal. Ya estamos para otra cosa. En caso de silencio, fíjense ustedes, del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo al locador una vez transcurridas menos 24 horas corridas a partir de la recepción de la notificación. Lo hace y por el otro que leímos antes, lo descuenta. Urgente. Se me electrificó una pared. Es urgente. Bueno, notifico de forma fehaciente. 24 horas se le da al locador. Si el locador en 24 horas no responde, el inquilino lo hace y se lo cobra. ¿Cómo? Descontándose lo de los alquileres por el 1204. Bis. Luis, te hago una consulta. Dale. Discúlpame, volviendo al calefactor. Si pasan 2 años y se le rompe al inquilino, se le deteriora por el tiempo, no me quedó claro esa parte, ¿lo tiene que pagar el propietario? Sí. Salvo que fuese el inquilino el que lo rompió. Sí. Acá viste diferencia. Está bien, gracias. El calefactor, suponete, vamos a suponer, viene el invierno, hay una limpieza, eso es locatario. No, el termotanque, perdón, el termotanque. Termotanque. Sí. Es del locador. Salvo que lo haya roto el locatario por, viste, alguna cosa, le metió una llave. Pero si no, es del locador. Quédate tranquilo. Perfecto. Entonces, estas mejoras son de urgentes, son estas. Ahora, vamos a asimilarlo al termotanque, lo que viene. Si las reparaciones no fueran urgentes, vos te podés lavar 3 o 4 días con agua más o menos tibio, calentar un fuetón o algo, ¿viste? No es tan urgente el termotanque.
El locatario debe intimar al locador para que la realice en un plazo que no podrá ser inferior a 10 días corridos. Se le da 10 días corridos, se le intima por los 10 días corridos a que proceda al cambio del termotanque, ya que el mismo no está apto para el funcionamiento. Contado a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo presente. Bueno, en todos casos, la notificación remitida del domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negare a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivo imputable. Ahora, ¿se acuerdan que yo vine hablando en distintas ocasiones del artículo 75 del Código Civil y Comercial? El artículo 75, que lo vimos en boleto de compraventa, que lo vimos en reserva, lo modificó esta ley. La 27.551 modificó el artículo 75 que dice así: domicilio especial. Las partes un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Podrán además constituir un domicilio electrónico en el cual se tendrán por válidas y vinculantes las notificaciones que se cursaren al mismo, siendo plenamente eficaces todos los emplazamientos y o comunicaciones que así se practiquen. Quiere decir que nosotros poniendo una cláusula, que después cuando veamos el contrato lo vamos a ver, de estas características, de nosotros estas intimaciones al propietario se van a hacer vía correo electrónico. Se le manda un correo electrónico al propietario donde se le dice: intimo perentorio plazo de 24 horas, proceda a realizar las reparaciones necesarias, habida cuenta que se encuentre electrificada una pared en mi domicilio. Correo electrónico. El tipo no lo recibió o no lo cosa. Acá me dice que se da por válida igual. Ahí el locatario puede hacer la mejora y por el 1204 la puede descontar. ¿Se dan cuenta cómo es el mecanismo? Y al revés también se puede notificar de locatario, al revés también, de locador a locatario. Sí, para los dos. No te pagó el inquilino, se notifica. Se notifica la garantía. Cuando ustedes vean el modelo de contrato que está dentro del IBUC, que es el modelo de contrato que preparé yo, ustedes van a ver que lo dice expresamente. El fiador, el locador y el locatario, todos constituyen domicilio de correo electrónico. Para nosotros, cuando hacemos administración de alquiler, que después vamos a hablar dentro de este espacio, también vamos a hablar un poco de administración y hay un contratito y demás. Cuando nosotros tenemos esto, para nosotros es fundamental, porque el inquilino viene y dice: tengo un problema con el termotanque. Vos lo llamás por teléfono, le avisás al propietario: che, le mandás un WhatsApp, che, mirá que tiene, no te dan 5 de bola. Entonces vos le mandás un correo electrónico y ya hay notificación. No tenés que ir a hacer una carta, documento, mandarla al correo, gastar 1.500 mangos en una carta, documento, cuando hoy lo suplís por esto, siempre y cuando diga en el contrato que se fije ese correo electrónico. Nada más. Y hoy correo electrónico tiene todo el mundo. Y de última, si el fiador no tiene, se le hace con un solo correo, notifican los dos y listo, no hay problema. Más o menos vamos bien por ahí. Bueno. Sí, Luis. Fíjense lo que yo le decía. 1205, vamos con el locatario puede usar y gozar la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino correspondiente. No puede variarlo, aunque ello no cause perjuicio al locador. No se puede variar el destino. Por eso es importante en los contratos
que pongamos bien el destino. Exclusivamente para tal cosa. Exclusivamente para tal cosa. O para tal cosa y tal cosa. Siempre pongámoslo bien. Y fíjense cómo es el tema de las reparaciones. Nosotros hablamos de las mejoras y ahora las reparaciones. 1207. Si la cosa es mueble, mueble. El locatario tiene a su cargo el gasto de su conservación y la mejora de mero mantenimiento. Y solo esta si es inmueble. O sea, lo único en reparaciones que tiene a su cargo el locatario son las de mero mantenimiento. Nada más. Es lo que hablábamos recién con Fabiana. El calefactor, la limpieza del calefactor, cuando viene el invierno, es mero mantenimiento. Limpiar una canaleta es mero mantenimiento. Limpiar una, qué sé yo, se tapa una cloaca, es mantenimiento. Ahora, lo que excede de eso es de lo calor. No hay ninguna duda. Entonces, ahí es donde nosotros, como intermediarios, muchas veces vamos a tener que dirimir esta cuestión. Pero teniendo en claro esto, el locatario únicamente es mantenimiento. Únicamente mantenimiento. Luis, te hago una consulta. Sí, sí, no hay problema. ¿Quién primero? Alfonsina, Dale. ¿se puede poner una cláusula que se puede ir a visitar el inmueble cada tanto tiempo? Por el contrato es cada 3 años, por 3 años, pero se puede poner una cláusula para ir a visitar en las condiciones en que se encuentra, no sé, cada 6 meses, por ejemplo. Sí, ningún problema. Sí, sí. Esas son cosas que las partes acuerdan. Inclusive, siempre, mirá, te digo más, avanzando hasta un poco más. Suponete que el inmueble se ponga en venta y se acuerde que el inquilino, a mí me pasa, yo tengo algunos inmuebles en venta que están alquilados y el inquilino no tiene problema de mostrarlo. Bueno, se hace un pequeño escritito, si no está puesto en el contrato, es un pequeño escritito, lo que llamamos adenda, donde dice que se comunica que el inmueble se ha puesto tal, y que se acuerda que se visitará tal y tal, o se avisará con tanto tiempo de anticipación. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Gracias. No, por favor. Luis, consulta. Dale. ¿Cómo se hace en la práctica, te hablo, con la tía? Es decir, una casa alquilada, te la entrego recién pintada. Después de 3 años, ¿cómo me la debe entregar el inquilino? Porque de acuerdo a la ley me la entrega en condiciones de desgaste. Bien, normal, habitual, ¿puede habitar la otra persona? Sí, bueno, pero está rayada, un chiquito la rayó, la manchó, lo típico. ¿Cómo es en la práctica eso? Mirá, ahí inclusive no hay nada que impida que se acuerde que te la devuelvan pintada. Ah, bien. De hecho, muchas veces se hace. Se entrega pintada y se acuerda que el locatario deberá entregar la pintada a la restitución del inmueble. Puede ser. Inclusive se puede fijar con qué colores te la tiene que pintar. Vos podés limitar en caso de pintura, qué sé yo, si las aberturas son de cedro, que se prohíbe pintar las aberturas, ¿viste? Porque te tapan una pintura, con pintura no pueden. Paredes donde se prohíbe, donde tenés Durlock, se prohíbe poner clavos y colgar carteles, colgar cuadros. Ese tipo de cosas las podés hacer todas. No hay ningún tipo de problema. Bien. Y se hace, de hecho. Pagar, acá está, 1208. Este es interesante también. La prestación dineraria a cargo del locatario se integra porque una cosa es la prestación dineraria, y fíjense ustedes la diferenciación que hace el código.
y es interesante. Dineraria a cargo del locatario se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente para el locatario. Para su cobro se concede la vía ejecutiva. A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado, si es cosa mueble de contado y si es inmueble por periodo mensual. Dos cosas acá. Primero, cuando el inquilino te dice, yo estoy pagando el alquiler. Ojo, esa es una parte. Porque acá me dice que el pago de lo que llamaríamos canon locativo o alquiler está compuesto de todo. Está compuesto del alquiler mensual y está compuesto del pago de la luz, del gas, todo es el alquiler. Las expensas, todo es el alquiler. No pagar la luz o el gas cuando está comprometido es también incumplimiento. Es también incumplimiento. Porque el código me dice, a mí me dice, ojo, usted porque pague todos los meses no quiere decir que usted está cumpliendo, que usted está pagando. Porque lo que usted tiene que pagar es eso más todo el resto que se comprometió a pagar. Y es importante esto, porque le da a eso la vía ejecutiva. Quiere decir que es un inquilino, supongamos, no pagó el gas durante el invierno y se lo cortan, o el propietario va y pone el pago del gas y repite, le dan la vía ejecutiva. O sea, no digo que es un juicio ordinario que dura 70 años, es la vía ejecutiva, porque todo forma parte del alquiler. Y si damos un poquito más finito, no paga la luz, no paga el gas, yo no puedo rescindir. Por más que tenga el canon pago, por más que me pague la mensualidad, pero si no paga la luz y el gas, yo lo puedo rescindir porque no me está cumpliendo el pago del alquiler. Me está cumpliendo parcialmente el pago del alquiler. Y otra cosa importante, me dice, bueno, si es un caso de una cosa mueble, hay que pagarlo al contado. Y si no, si es inmueble, por periodo mensual, lógicamente. Yo te voy a alquilar, qué sé yo, esta lupa, voy a alquilar esta lupa, no puedo hacerlo en 3 cuotas, no, dame 20 pesos, te alquilo la lupa. Es mueble. Ahora el resto inmueble, eso se hace por periodo mensual. Vamos con los dos últimos. Vamos a ir hasta, si vamos a dar 2 o 3 últimos y vamos terminando y ya casi son las 8. Restituir pagar cuentas y contribuciones de la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa local. Es lógico. Si supongamos que el locatario tiene un comercio, ¿quién va a pagar los impuestos? La parte impositiva no tiene que pagar el locatario, no va a pagar el locador, el IVA, todo eso, no va a pagar el locador. No tiene a su cargo el pago de las que gravan la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Dos cosas. La que graban la cosa. ¿Cuál es la que graba la cosa? La que graba la cosa es lo que nosotros conocemos como impuesto inmobiliario, que cobra ARBA. Ese es del propietario siempre. Y ni las expensas comunes extraordinarias. El código acá también definió, y dice así, que esto es una cosa que el código nos dejó claro, la ley nos dejó clara, porque antes estaba medio difuso cuál era el expensa ordinario y cuál era el extraordinario, estaba un poquito difuso. Ahora está claro. Solo podrá establecerse que estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios
normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. ¿Qué me dice acá? Mire, tiene que pagar únicamente las expensas ordinarias. ¿Y cuáles son las expensas ordinarias? Y me las define perfectamente. Las que deriven de gastos habituales, entendiéndose aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes. ¿Qué quiere decir esto? La luz de los pasillos, la limpieza, el mantenimiento de los ascensores, lo habitual. El portero si hubiere, lo habitual y permanente para el servicio del locatario. Ahora, lo extra, y fuera de eso, no le corresponde. Le pongan el nombre que le pongan. Por eso dice, independientemente que sea considerado como común, ordinaria o extraordinaria, vos ponés el nombre que quieras. Pero si no es esto, ya no se lo podés cobrar al inquilino. Vos le podés decir que sea lo que sea. No se lo pueden cobrar al inquilino. Esto nos clarificó muchísimo, muchísimo. Porque los propietarios al último ponían como expensa ordinaria cualquier cosa para tirarle todo al inquilino. Ahora no, esto es lo... Ahora, si hay que hacer un trabajo que no sea lo habitual, vamos al ascensor. El ascensor es el mantenimiento. Se hace mantenimiento todos los meses, el ascensor, Ahora viene el señor del ascensor y dice, hay que cambiar motor. Bueno, eso no es expensa ordinaria. Eso es extraordinario. Eso lo tiene que pagar el propietario. Eso no tiene que pagar el propietario. ¿Por qué? Porque dice claramente servicios normales, permanentes a disposición. Servicios permanentes a disposición. ¿Venimos bien por ahí? Sí, Luis, el impuesto municipal Perfecto. Bueno, y el agua, ahí tenemos. que antes era por parte Ahí del tenemos. locador. Agua está. Agua está. ¿Agua qué sería? Por locador. Locatario. Claro. Ahora, hay un tema con las tasas municipales. Como en el caso nosotros en Mercedes, que tenemos todo metido dentro de la tasa de servicios generales. Nosotros tenemos todo metido dentro de la tasa de servicios generales. Ahora, ahí hay una discusión que está medio porque ahí si nosotros vamos a atener a eso, yo hice la consulta viendo este tema, hice la consulta en la municipalidad por el tema de que ya había habido consultas al Tribunal de Cuentas y demás. El sujeto, y ahí vamos a quién es el sujeto imponible. El sujeto imponible, según lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, es el propietario o quien lo habite. Entonces, en principio, el locatario podría llegar a pagar también, podría llegar, no el coso, pero podría llegar a pagar las tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza. De hecho, por ejemplo, el alumbrado en Mercedes viene facturado junto con el consumo de energía eléctrica. Y eso ya lo paga el inquilino. Entonces, el resto de la tasa que queda, que sería el barrido y conservación, esa podría asumirla el inquilino. Ahora, como hablamos a veces lo que es la práctica, el inquilino, lo conveniente en esos casos donde no se puede medir, porque si vos me decís es, que el agua la mide, perdóneme, el agua la mide, no hay duda, va al medidor y paga el medidor. Ahora, esto no se puede medir, este servicio. Y es un servicio que
cobra anualmente siempre, qué sé yo, son 2.000 pesos, Mercedes, 1.500 pesos, ponerle la tasa general en eso. Lo conveniente es ponerlo adentro del alquiler. Es ponerlo adentro del alquiler. Porque el propietario entonces lo paga, si quiere, si no quiere no paga, problema del propietario. Ahora, nosotros tenemos que correr con el inquilino para cobrarle el alquiler, para ver que pague la luz, para ver que pague el gas, para ver que pague la tasa. Metemos la tasa, la metemos adentro del alquiler y buena noche, buen provecho, y es mucho más práctico para nosotros. Pero se podría llegar a hacer. Bueno, el locatario al concluir el contrato, ahí lo tenés, Alejandro, debe restituir la cosa alocada en el estado en que la recibió, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular. También debe entregar la constancia de los pagos que efectuó en razón de la relación locativa y que resulten atinentes a la cosa o los servicios que tenga. O sea, piso mínimo debe entregarla en el estado, porque esto es imperativa, no dice debe entregarla como se le cante la pelota o como se le ocurra, no, dice debe entregarla en condiciones, salvo el desgaste. Ahora, si aparte de eso le agregamos lo otro, no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, vamos hasta acá. ¿Les parece? Excelente. Bueno, entonces, jueves que viene seguimos con el tema locación. Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Todas las que vos quieras. El otro día ofrecieron una casa con un contrato a ajustar a 6 meses. Nosotros habíamos hablado de el reajuste era anual. ¿Se puede poner ¿Vivienda? de vivienda? ¿Vivienda? No, no Sí. se puede. El ajuste es anual, lo vamos a ver después, más adelante, dentro de la ley, pero el ajuste de vivienda es anual y por el índice combinado que da el Banco Central. Es ilegal. Eso. No se puede. Otra pregunta. Sí. La comisión del contrato temporario de que hablábamos, para nosotros, digamos, 4%. El Del monto 4%. total del contrato. Porque me Igual han que consultado. ¿Cómo? Igual que la locación. Yo hoy pregunté en el colegio y me dijeron el 3. Igualmente acá. El Me temporario consultaron, no. El El temporario, sí. 3, no, el 4. ¿Y el 4? Sí, sí. Em, Salvo que yo esté equivocado. A ver, déjame ver. Acá tenemos un mataburrito chiquito, el 54. el alquiler es por temporada del 1,5 al 3 del monto del Claro. contrato. Bueno, claro, está bien, sí. Pero el de temporada, que es el de destino turístico. El de los. Luis, El 54 te dice. Si no es destino turístico, el 4. ¿Dónde está? Venta, hacienda, venta. Esto es subasta. El 6, donde dice. El número 6. 6. Arrendamiento de locación urbano rurales, 1 al 2%. A cargo sobre el importe plazo contrato, en caso de no existir contrato, En el alquiler por temporada. Este es el alquiler de turismo, que llamamos de turismo. Este es el 3. Ahora, el del 1199, que no es para turismo. El de trabajo y estudiantes. Ese le puede cobrar el 4. Listo. No, porque una persona me consultó y le querían cobrar el 10% a cada parte. ¿10%? Entonces,
Hijo de puta. Sí. Yo la verdad que no Bueno, sabía y consulté con el colegio y me dijeron, bueno, el 3 ahora que esto es lo claro, que el estamos hablando. 3 es turismo. Pero lo quería dejar Y claro el acá, 4, digamos. el otro del 1199, puedes cobrar el 4. Lo que pasa es que Digamos, vos fíjate que la ley, como es vieja, inclusive te habla de un piso de 2 años del contrato que no es 3, porque la ley está desactualizada en ese sentido. Pero vos cobrás el 3 y el 4 y no tenés problema. dale, no, eso era, quería charlarlo Bueno, porque lo consulté hoy justo y ya que estábamos, lo charlaba con vos. perfecto. Todas las Bueno, dudas que Luis, yo tengan de locaciones, tráiganla y vuélquenla sobre la mesa y las charlamos. Luis, yo tengo Sí. una consulta. Quizás se vea en la clase que viene, pero bueno, si me la puedo salvar ahora mejor. En el tema de la administración de los alquileres, ¿qué porcentaje se cobra? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje se cobra? Del 5 al 10. Ajá, listo. Del 5 al 10. Luis, una consulta. Sí, En cuanto al contrato de inmuebles, sí, nuestra comisión es del 4% sí. mensual. No, no, no. Son dos cosas. Cuando vos haces la intermediación, cuando vos haces la intermediación en la locación, o sea, cuando vos tenés el inmueble, buscás el inquilino, bueno, hacer toda la tarea de intermediación, se puede cobrar del 1 al 2% del monto total del contrato a cada parte, pudiendo asumir una de ellas, dice la ley, la totalidad de los honorarios. O sea, el máximo que podemos cobrar es el 4% sobre el monto total del contrato y una de las partes lo puede pagar, o el locador o el locatario. Normalmente lo paga el locatario. Eso es el tema de la locación. La administración, que es el cobro mensual del alquiler, es entre el 5 y el 10% de ese alquiler. Pero recién cuando yo te preguntaba del temporario, es el 3% por cada parte, el contrato, El 1,5 al 3, a cada total, parte, total. sí, a cada, No, no, total. total. Entonces el 1, o el 1, si se lo dividen en 2, el ¿Cómo le puede 1,5. cobrar el 3? El 3. ¿Cómo? El 3 al inquilino. Sí. No, no te entendí. No, El no. 3 podés cobrar Sí. a cualquiera de los dos, o al locador o al locatario. Pero el total es el 3. Ah, Como el perfecto. total en vivienda es el 4. Por eso yo te decía, si es por el 1199, para turismo, el 3. Si es para otro destino, como vivienda, como me planteaste recién, el 4. Mm. El monto total del contrato, 3 o 4. Y cuando es administración, del 5 al 10. Y el Eso es 2%, mensual. ¿qué decías vos recién? ¿Cómo? ¿El 2% a qué te referías? Porque la ley dice del 1 al 2% Sí. a cargo de cada parte. Del 1 al 2. La ley tiene mínimos y máximos. Siempre la ley tiene mínimos y máximos. Nosotros lo que no podemos es cobrar es ni por encima de la escala, ni por debajo de la escala. Entonces, a mí la ley me dice, yo puedo cobrar entre el 1 y el 2. Yo máximo que puedo cobrar es el 4% y una de las partes me lo puede pagar. O me lo pagan mitad y mitad o me lo paga una de las partes. Eso es lo que dice la ley. Es el máximo. Ahora, a mí me dice que el mínimo es el 2. ¿Cierto? Pero yo no le podría cobrar el 1 en un contrato. No, yo tengo que cobrar mínimo el 2, porque el 1 a cada parte es el 2. Por eso yo te digo que es del 2 al 4. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, gente, nos vemos, si todo anda bien, el jueves de la semana que viene. Los que puedan y quieran,
El lunes están invitados a la presentación de Líder Prop Martillero BA, que va a ser o personalmente en el colegio a las 12 o vía streaming, y le vamos a estar mandando la presentación. Acuérdense que ustedes, como nuevos colegiados, por 2 años no van a pagar nada. Es un beneficio que le está dando el Colegio de la Provincia a quienes recién se inician para que puedan usar esta plataforma y no pagar durante los próximos 2 años. Así que bueno, presentación en el medio, si pueden, si no van a estar después en el canal de YouTube del colegio, lo van a poder ver, la presentación, pero como es por streaming, es lindo porque pueden mandar alguna pregunta en un chat, y va a estar buena la presentación. Y se pueden acercar al colegio, encima de todo eso, por ahí comemos alguna empanada y nos tomamos un vino. Así que, Bueno. todo lo mejor, buen fin de semana y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.